Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. Un saludo muy especial, bienvenidos a nuestro tiempo de devocional en casa. Mi nombre es Cristian Peña y tengo la oportunidad y el privilegio de acompañarte hoy en la lectura, meditación y oración de la palabra del Señor. Queremos decirte que por favor nos dejes tus comentarios, que te suscribas a nuestro canal para que puedas estar a tanto y seguir los contenidos que estamos permanentemente subiendo para la edificación de nuestras vidas. Bueno, ya estamos en el libro de Hechos y para el día de hoy nos corresponde la lectura en el capítulo 9 y 10. Pero quiero invitarte a que en este devocional nos centremos en el capítulo 9 del libro de Hechos, especialmente en la conversión de Saulo, que es una historia fascinante que impacta seguramente nuestra vida. Así que déjame leerla y te pido que si tienes la oportunidad de abrir tu Biblia y poder seguir la lectura o escucharla atentamente, porque es de verdad valiosa y impacta nuestras vidas. Así que voy a leer Hechos capítulo 9 desde el versículo número 1. Dice la palabra del Señor. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» «¿Quién eres, Señor?», preguntó. «Soy yo, Jesús, a quien tú persigues», le contestó la voz. «Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. «Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando, y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista». Entonces Ananías respondió: «Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes, para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve», insistió el Señor, «porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre». Ananías se fue, y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido recobró las fuerzas. Bueno, hasta ahí esta lectura que es muy interesante de la conversión de Saulo. Yo he titulado este devocional «Cuando la gloria de Dios te sale al encuentro». Y quiero que pienses mientras escuchamos la siguiente canción que nos introduce en este devocional, pienses en el momento en que el Señor te llamó a ti. ¿Cuál fue ese momento? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo ocurrió ese momento en el que la gloria del Señor se reveló ante tus ojos en tu conversión? Así que escuchemos la siguiente canción y piensa en eso. Alaba el nombre del Señor, Él reina con autoridad, en su trono celestial, rodeado de alabanza está. Alaba a Dios por su poder, no hay otro como Él. Con trompeta alábale, canta y danza para Él. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo
¿Quién pensaría que un hombre como Saulo, que perseguía a la iglesia, que, como dice el texto, se disponía para ir por muchos lugares, había ido hasta Damasco para tomar presos a hombres y mujeres que hablaban de un tal Jesús y que se llamaban a sí mismos seguidores de él? Pablo, o Saulo más bien, como era su nombre en ese momento, tenía toda esta intención de perseguir a la iglesia del Señor, pero que en realidad Jesús dice le estaba persiguiendo era a él, al mismo Jesús. Y uno se pone a pensar cuando escucha un relato como estos, ¿quién se imaginaría que un hombre como Saulo llegaría a ser atravesado por la misma gloria de Dios y que posteriormente se convertiría en el apóstol Pablo, que escribió gran parte del Nuevo Testamento? Sorprendente, ¿cierto? Es interesante y bello lo que el Señor hace. Pero quiero invitarte para que en esta primera palabrita de nuestro acróstico confesión podamos venir al Señor en arrepentimiento y fe por las muchas veces que nosotros quizá hemos dudado del actuar de Dios. ¿No te ha ocurrido que a veces hay personas que tú dices, esta persona no es posible que llegue al Evangelio, o este vecino mío no es posible que llegue al Evangelio? Como que nosotros terminamos encasillando a personas y colocándole arriba como un título que decimos, este sí es posible que llegue, este no es posible que llegue. Y como que estamos en eso, y eso nos pone frente a una situación en la que estamos dudando del poder de Dios y de la grandeza de Dios, de lo que Él puede hacer en la vida de los hombres. Quizás subestimamos el Evangelio, quizás subestimamos el poder de Dios y lo que Él puede hacer, la transformación que Él puede traer a la vida de las personas, y que quizás se nos olvida que así como tú y yo una vez fuimos tocados por la revelación de Cristo en nuestras vidas, se nos ha olvidado que asimismo Dios puede tocar a otras personas. Así que te invito para que oremos y traigamos este pecado de subestimar el Evangelio o subestimar el poder de Dios en la vida de otros. De hecho, Ananías parece al principio que no entiende muy bien el mensaje de Dios, y él está diciendo al Señor, ¿cómo es posible que éste haya podido llegar a ser uno de nosotros? Resistía a creer esa verdad. Así que oremos con esto al Señor. Padre, nosotros venimos en esta hora delante de ti a rogarte que tú nos perdones de nuestro pecado, porque quizá en momentos nosotros hemos llegado a subestimar tu poder y el poder del Evangelio. Quizá a veces hemos pensado, tal persona sí puede llegar al Evangelio, pero tal otra no, esta persona no es posible que llegue. Y quizá nosotros hemos, con estos pensamientos, con estas actitudes, hemos llegado a desestimar, Padre, o desvalorar tu poder de transformación en la vida de los hombres. Te pedimos que nos perdones, te pedimos que nos limpies, Señor, de esta maldad, y nos acercamos a ti por la gracia y la misericordia de Cristo Jesús, quien nos perdona y quien nos limpia. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Escuchemos la siguiente canción y mientras tanto vamos confesando nuestro pecado al Señor a la luz de esta fascinante historia, la conversión de Saulo. Vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego. Hoy veo yo, perdido y en mi
El versículo 3 es el momento en el que la misma presencia del Señor, la gloria de Dios, se atraviesa en la vida de un hombre, la vida de Saulo. Y el llamado que Jesús le hace es este: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Puedes imaginar el momento, la situación. Imagínense este rayo de luz, que relampagueó alrededor de ellos y que fue tan potente, ¿verdad? Y no solamente lo que vieron, sino también lo que ellos escucharon, esa voz potente. Imagínate esa voz como de trueno, ¿cierto? Replicando tu nombre. Tuvo que haber sido muy impactante para Saulo esta manera en la que el Señor se atravesó en su camino. Y ahora, cuando nos disponemos a pensar en adoración, queremos reconocer a la luz de la palabra del Señor los atributos de nuestro Señor, reconocer quién es Él y rendirnos en adoración. ¿Sabes? Cuando el Señor Jesús le dice a Saulo: ¿por qué me persigues? Esto es muy interesante porque muestra que precisamente lo que Saulo estaba haciendo era ir en contra, más que de una iglesia o más que unos creyentes. Realmente él estaba yendo en contra del Señor Jesucristo. Y nos muestra que Dios está evidenciando que sus planes son inquebrantables, no se pueden romper, no se pueden destruir. Él es el Señor, Él es soberano, y Él vino para aparecerse a uno que quería perseguir y destruir ese plan maravilloso de la iglesia que el Señor había iniciado con la predicación de los apóstoles. Así que yo te invito para que en este momento podamos rendir nuestro corazón en adoración ante aquel que hace todas las cosas, aquel que ha cambiado tu vida y la mía, que nos ha salido al encuentro, que nos ha transformado y que ha transformado a muchos, como el caso de este hombre, que nadie pensaba pudiese llegarse a ser uno que posteriormente daría la vida, por el que en algún momento él llegó a perseguir y a odiar. Así que este es nuestro Señor, el dueño, el hacedor de maravillas, aquel que nada se interpone ante sus planes, aquel que lleva el control de todas las cosas, aquel que hace como Él quiere. Oremos al Señor reconociendo este atributo de su grandeza y su poder. Señor, ante ti nosotros nos humillamos. Así como Saulo cayó de su caballo y se postró ante esa voz potente que le salió al encuentro, y que él tuvo que humillarse y preguntar: ¿quién eres, Señor? Imaginamos la escena de este hombre con su rostro clavado en el suelo, pensando: ¿quién es que me ha salido al encuentro? Y reconociendo allí tu grandeza y tu poder. Asimismo, nosotros en esta hora queremos humillarnos ante ti, reconocer tu poder y tu grandeza, que tú eres el Dios que hace todas las cosas, el Dios que transforma, el Dios que cambia, el Dios que hace como quiere, conforme a tus planes y tus propósitos, que no hay nadie que pueda interponerse a lo que tú has iniciado, Señor, y que eso queda completamente evidente en esta historia de transformación y de conversión. Padre, tú eres el Señor, el gran Dios, y por eso a ti nosotros nos rendimos y te adoramos en esta hora. Gracias, Señor, por ser quien eres. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén. Sigue adorando al Señor, sigue reconociendo su grandeza, su poder, mientras entonamos la siguiente alabanza. El resplandor del Padre desde la eternidad, por tu palabra todo hecho fue. Las cosas que creaste revelan tu obra, y todo tú lo hiciste para que
Llegamos a nuestra tercera palabra, luego de este hermoso canto y de reconocer la grandeza de nuestro Dios y sus atributos, pensando en peticiones, súplica. ¿Sabes qué es muy interesante? La manera como Ananías responde frente a esta noticia del Señor. Cuando él se le aparece en una visión y le dice que vaya hasta una calle en particular, el Señor le dice cuál es esa calle, cómo se llama, y le dice que allí estaría este hombre, Saulo, orando. Y Dios había organizado todas las cosas. Aquí Dios está estratégicamente organizando todas las circunstancias, finalmente para llevar a cabo sus planes y sus propósitos, en particular con la vida de Saulo. Pero Ananías, en el versículo 13, nos dice que cuando él escuchó esto, su reacción fue como decirle al Señor: Señor, este hombre, ¿verdad? Ha sido autorizado por los jefes para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. Es como que Ananías se resiste a creer, o él no puede entender, no puede creer. Es lo que posteriormente le pasa a los discípulos, los apóstoles, que se van a resistir a creer en que realmente haya habido un cambio en esta persona, en este hombre cruel, enemigo de la fe, y ahora verlo como un aliado, como uno que vendría a ser parte del ejército. Eso no cabía en la mente. Yo quiero invitarte, con base en esto y al ver la conversión de Saulo y el poder del Señor obrando en la vida de hombres que no nos alcanzamos a imaginar que Dios puede usar para su gloria, yo te quiero invitar a que tú pienses en aquellas personas que tú dices: yo creo que esta persona nunca va a llegar al Evangelio, o que tú crees que por la dureza de su corazón o por el desprecio con el que habla el Evangelio, tú quizás has desistido de orar, has desistido de predicar la palabra. Y con base a lo que vemos en este texto, oremos por ellos y oremos al Señor que nos ayude a pensar en estas personas y a creer, no en lo que nosotros podemos hacer. Nosotros somos llamados a una tarea de ir y predicar, pero no a confiar en lo que hacemos nosotros, sino a confiar y a creer que es el poder de Dios obrando en su Evangelio, en la revelación de Cristo Jesús, en los corazones de las vidas, para transformar y ser llevadas a una relación con el Señor. Así que con base en eso, oremos al Señor. Amado Dios, nosotros venimos a ti para pedirte, Señor, que nos ayudes en nuestra incredulidad, en nuestra falta de fe. Que nos ayudes, Señor, porque quizá muchas veces nosotros hemos desistido de predicarle a alguien porque decimos: tal persona es tan dura con el Evangelio, o tal persona habla de tal manera del Evangelio y de ti, que decimos no es posible. Pero, Señor, estamos frente a un relato de la conversión de un hombre que nos deja perplejos, Señor, que nos asombra y que nos hace pensar, bendito Señor, que ese mismo Dios que transformó la vida de un hombre como la de Saulo es el mismo Dios que sigue obrando hoy en medio de nuestra historia, en medio de nuestras realidades. El mismo Dios que ha cambiado nuestro corazón, que ha transformado nuestras vidas, es el mismo que sigue transformando y cambiando vidas. Oramos por aquellas personas a quienes nosotros quizá les hemos colocado un título en su frente y hemos pensado: no es posible que llegue al Evangelio. Señor, pero cuando tú te atraviesas con tu gloria en la vida de una persona, esta nunca más vuelve a ser igual. Oramos por aquellos, Señor, que necesitan que tu gloria se revele a ellos, tal como un día se reveló a nosotros, para salvación. Oramos por salvación para nuestros familiares, para aquellos que entendemos están lejos de ti, son enemigos tuyos, para amigos de nosotros a quienes apreciamos y queremos, pero que también se encuentran lejos, para vecinos o compañeros de trabajo o amigos de estudio, Señor, que no te conocen. Danos este entendimiento de una palabra como esta, en la que nosotros podemos creer en el poder tuyo, en que eres tú, Señor. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Te invito para que juntos entonemos la siguiente canción de alabanza. Siendo en forma de Dios,
ni de toda la creación, de siervos servicio, hasta los sumos se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que un buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Algo que me parece muy interesante en este texto es lo que el Señor le dice a Ananías, porque Dios le dice a Ananías acerca de los planes que Él tiene con Saulo. Y pensando en esto de cuando la gloria de Dios, ¿cierto?, te sale al encuentro. Mira lo que el Señor le dice a Ananías. Ve, insistió el Señor, versículo 15, porque ese hombre, hablando de Saulo, es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Verso 16, yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Pensando en esta última palabrita, acciones de gracias. Con esto vamos finalizando nuestro devocional del día de hoy. Pensando primero en la gratitud que hay en nuestro corazón, porque cada uno de nosotros tiene una historia que contar, así como como Lucas registró la historia de Saulo y como posteriormente Saulo va a registrar y va a contar el impacto que fue en su vida su conversión. Así tú y yo tenemos quizá un testimonio de la conversión nuestra, de cómo el Señor vino a nuestro encuentro. Ahora, lo interesante aquí es notar cómo Dios le muestra a Ananías, y también le va a mostrar a Saulo, que Él ha atravesado su vida con su gloria, se ha revelado a Él para que ahora Él les sirva y que llegue al punto, dice acá, de sufrir por causa de ahora predicar el nombre al que Él había perseguido tiempo atrás. Así que cuando pensamos en este texto, pensamos en esto mismo. Cuando el Señor le dice en el versículo 6, levántate y entra en la ciudad, le dijo a Saulo, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Cuando nosotros hemos sido atravesados por la gloria de Dios y se nos ha revelado, ya no vivimos para nosotros. Ahora vivimos para aquel que nos ha traído de tinieblas a luz. Y quizá pensando en esto de acciones de gracias es cuando pensamos también en cómo nosotros respondemos a ese evangelio. Y el llamado del Señor para ti y para mí, a la luz de un texto como este, es poder ir, ¿verdad?, y pensar en aquellos que aún no conocen del Señor. Cómo tú y yo estamos dispuestos a vivir el evangelio por causa de Cristo. Cómo tú y yo estamos dispuestos a enfrentar la crítica, a enfrentar quizá un comentario indebido que nos puede herir por causa de Cristo, por causa de vivir para la gloria de Dios, lo cual implica mantenernos, ¿cierto?, obedeciendo su palabra, predicando el evangelio, hablando a otros a pesar de lo que eso puede implicar. Quizá tú y yo no seamos llamados a ser mártires, quizá a morir literalmente por Cristo, pero sí seguramente a enfrentar diferentes situaciones que nos pueden colocar en momentos de ridículo, de vergüenza o quizá también de afrenta, de sufrimiento por causa del Señor. Recuerda esto, el Señor ha salido a nuestro encuentro para revelarnos su gloria y así llevarnos a que tú y yo vivamos ahora para Él.
Así que oremos en ese sentido al Señor y vamos finalizando así nuestro devocional en casa. Señor, cuando nosotros pensamos también en nuestro testimonio, ¿cómo nosotros podríamos relatar la conversión, el momento en que tu gloria se hizo evidente para nosotros? Padre, y al tener ese cuadro en nuestra mente, te pedimos que nos ayudes a responder a eso en gratitud, viviendo para ti, viviendo para tu gloria. Ayúdanos a asumir los costos de seguirte a ti. Señor, para Saulo, quien luego se convirtió en el apóstol Pablo, uno que enfrentó el sufrimiento, que enfrentó la prisión, la burla, los comentarios, aún hasta la muerte, Señor, porque ahora él vivía para ti. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a nosotros también a vivir el Evangelio de esta manera, que ya no vivimos para nosotros, ahora vivimos para tus planes y para tus propósitos. Cuando tú saliste a nuestro encuentro y nos revelaste tu gloria, allí ese mismo día nosotros dejamos de ser dueños de nuestra vida para ser ahora propiedad tuya. Así que ayúdanos, Señor, a que podamos vivir para ti cuando predicamos el Evangelio, cuando obedecemos tus mandatos, cuando tenemos en nuestra mente que estamos yendo en pro de tu nombre, Señor. Ayúdanos a asumir lo que eso implique, así como para Pablo significó sufrimiento, que nosotros estemos dispuestos a afrontar lo que eso implique para tu reino, Señor. Te damos gracias por salvarnos y gracias, Señor, por darnos un testimonio de cómo tu gloria un día nos salió al encuentro. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, nos agrada muchísimo y me complace haberte acompañado en este tiempo de devocional en casa. Recuerda dejar comentarios, preguntas o peticiones de oración por las cuales podemos orar con mucho gusto. Que el Señor te bendiga y terminemos este tiempo devocional escuchando esta última canción. Cuando sale el sol temprano cada día, es tu gracia que me da aliento de vida. En ti vivimos, nos movemos y existimos por orden de tu voz. Tu presencia me refresca en la mañana, me alimenta y me sustenta tu palabra. Tu favor y bien rodea mi camino por tu constante amor. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Oh, tu diestra me ha sostenido.